Buenos días, Gran Canaria. Continuamos con nuestra programación cultural y educativa. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio La 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Esta mañana se encuentra con nosotros doña Carmen Hernández Jorge, ella es diputada por Nueva Canaria, aquí de la isla de Gran Canaria, y también es presidenta de Nueva Canaria en la ciudad de Telde. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Hola, buenos días, encantada. ¿Qué supone para usted asumir la presidencia de Nueva Canaria en la ciudad de Telde? Bueno, primero una enorme responsabilidad. Nueva Canaria es el partido más votado de la ciudad de Telde, que además ha gobernado durante muchos años en la ciudad, aunque fuera con otras siglas. Gobernamos en la etapa anterior, en el periodo 2007-2011, y el hecho de ser el partido más votado en la ciudadanía pues genera una enorme responsabilidad, porque también somos un partido con vocación de volver a gobernar. Eso significa que presidir esta organización, por un lado, es una responsabilidad, pero también es un reto, una oportunidad para pues avanzar en un momento especialmente delicado para los partidos y para la política. No vivimos un momento normal, no solo por la crisis económica, no solo por la crisis social, sino también hay una profunda crisis de la política. La inmensa mayoría de los ciudadanos no ven en la política la herramienta de cambio, de mejorar o de solucionar los problemas, sino incluso se llega a pensar que los políticos son el verdadero problema. No la solución. Exacto. Eso es terrible en una democracia, porque no se puede concebir un sistema democrático sin políticos, sin representantes de los ciudadanos que trabajen por mejorar las cosas y por cambiar lo que no funciona. Yo defiendo que lo que falla no es la política, que lo que fallan son algunas políticas y la manera en la que algunos la ponen en práctica, y eso es lo que hay que cambiar. Y los partidos efectivamente están en un momento de que están obligados a repensarse, a resetearse por dentro, a cambiar esas estructuras demasiado rígidas, a abrir sus puertas a todos los ciudadanos, a que los ciudadanos empiecen a verlo como lo que deben ser, una herramienta para mejorar la vida de la gente. Y en esa tarea, que no es poca, hemos emprendido un trabajo en equipo. Me gusta hablar siempre de equipos porque no concibo la política sin una visión de equipo. A mí me ha tocado dirigir el barco, pero realmente para ello nos hemos dotado pues de una ejecutiva, que es el órgano, diríamos, que materializa todas las acciones, una ejecutiva de 21 personas, mucha gente joven en esa ejecutiva, gente formada, pero también gente con mucha experiencia. Ahí en esa ejecutiva pues tenemos a concejales históricos como Pimpinela, es una líder histórica en el Calero, o Paco Santiago, que ha sido y es un referente de la política en el municipio de Telde. Con esa fusión de gente con mucha experiencia y de una mayoría de gente joven formada del siglo XXI y que quiere democratizar los partidos desde dentro, pues hemos emprendido una tarea que no es fácil, de abrir el partido a la ciudadanía, que la gente nos conozca y que nosotros nos demos a conocer. ¿Cómo se puede hacer una política más participativa, doña Carmen? Bueno, yo creo que hoy en día las redes sociales, las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, las tecnologías, seguimos llamando las nuevas tecnologías, pero son las tecnologías de la información y de la comunicación a través de las redes sociales, a través de internet, son una oportunidad muy buena para llegar a toda una población que a lo mejor no va a la sede de un partido ni va a una reunión, pero sí pues visita un Twitter o un Facebook o una página web y puede conocer lo que se hace. Y hemos puesto en marcha de manera, pues empezando poco a poco, pues mecanismos para que los ciudadanos puedan decirnos lo que piensan de nuestro trabajo, dar cuenta del trabajo diario, recibimos propuestas. Hay muchos ciudadanos, por ejemplo, que nos están haciendo llegar preguntas y nosotros las hacemos llegar al salón de pleno y luego le contestamos. Yo creo que es fundamental que los ciudadanos vean que sus propuestas y sus ideas no caen en saco roto, sino que los políticos y las políticas pues las recogen y se hacen portavoces de esas ideas y de esas propuestas en las instituciones. Hablamos hoy de un ayuntamiento, de un salón de pleno, pero es un método de trabajo que también hemos llevado al Parlamento, y muchas de las iniciativas que presentamos en el Parlamento desde Nueva Canaria son a propuestas de ciudadanos de a pie o de colectivos o de organizaciones no gubernamentales que nos proponen acciones para cambiar lo que no funciona o para mejorar lo que no funciona, pues todo lo bien que quisiéramos. Doña Carmen, la ciudad de Telde no se puede olvidar de la persona, de la figura de su compañero Paco Santiago. ¿Qué supone para usted Paco Santiago? Bueno, la verdad que yo entré en política pues hace, la verdad que poco,
llevo algo más de 8 años y Paco para mí pues es un referente, como para muchos ciudadanos. Ha sido la persona que ha llevado a Telde a los momentos de mayor avance, de mayor progreso. Telde sufrió 2 grandes modernizaciones con mandatos al frente de Paco Santiago, con un equipo de concejales muy comprometidos, muy pegados a los barrios, pero efectivamente esa primera modernización de la ciudad, donde Telde no tenía pues ni canalizaciones de agua o alumbrado público, y esa segunda donde Telde se dotó pues de colegios, de centros de salud, de instalaciones deportivas en todos los barrios, todas esas etapas pues fueron al frente de Paco Santiago. Por tanto, Paco es un referente de buen político para los ciudadanos y también para nosotros, y de él pues aprendo todos los días. Sigue estando en la organización, como decía, como militante y como miembro de la ejecutiva. Escucho sus aportaciones. Evidentemente, pues yo tengo una manera de ser y de entender que es la mía. Me comprometí a escuchar a todo el mundo, pero también a intentar imprimir mi sello, mi personalidad, mi manera de ser, incluso el hecho de ser mujer, a este quehacer político, y por tanto pues combino la experiencia con lo que yo creo que demandan estos nuevos tiempos. Otro tema importante es en la corporación municipal, cómo le ha sentado a Nueva Canaria reducir el número de concejales liberados del grupo de la oposición de Telde. Bueno, la verdad que esto ha sido una maniobra de marketing del gobierno de Telde. Es decir, nosotros en el pleno del 20 de septiembre le propusimos a la alcaldesa que había que bajar el IBI y el impuesto de actividades económicas, pero pensamos que somos conscientes de que Telde tiene una deuda importante, que tiene que hacer frente a una serie de pagos, y por eso llevábamos 60 medidas alternativas para poder evitar la subida del IBI, del impuesto de actividades económicas, e incluso el cierre que ya se ha materializado. A través de la policía local, tengo entendido. O sea, la policía local ha acudido a estas personas y le ha comunicado su despido. Terrible, me parece denigrante. Gente que ha trabajado durante 20 años en las escuelas infantiles municipales, que no han cometido ningún error, es decir, que han sido despedidas porque políticamente se ha decidido un ERE. Lo normal en cualquier empresa, en cualquier actividad, es que se les llame al departamento y se les agradezca los años de servicio, se les agradezca el servicio que han hecho a la ciudad, y luego se les comunica el despido. Bueno, lo ha hecho la policía con una carta de manera fría, deshumanizada, diría yo. Y bueno, nosotros desde la oposición hemos sacado un comunicado, se lo hemos hecho llegar a las trabajadoras personalmente, pero además hemos comunicado nuestro agradecimiento. Yo fui concejal de educación, fui la persona responsable de las escuelas en el mandato anterior, y por tanto puedo afirmar de la profesionalidad, del buen hacer de esas 36 trabajadoras que despidieron ayer, y que no se merecían que se las echara de esa manera, porque además lo que ellas han hecho durante 20 años no es una tarea menor. Todas las actividades son respetables, pero cuando la gente trabaja educando y cuidando a los más pequeños de una ciudad, cada año Telde acogía en esas escuelas casi a 500 niños. Hablamos de 20 años, hablamos de miles de personas que han pasado por ahí, de niños que hoy ya son adultos y que me consta que están agradecidos los padres y las madres, y esas personas que hoy son adultas. Hoy hay padres que fueron alumnos de las escuelas y me consta que están enfadados, decepcionados, y yo además pues he sentido vergüenza ajena de pertenecer a una corporación que trata tan mal a sus trabajadores como si ellos fueran culpables de algo, cuando solo son víctimas de una crisis y una manera de entender la política que no es al servicio de la ciudadanía, sino es en contra de los ciudadanos, porque no solo destruyen empleo. Telde, yo he decidido que hay que llamarle territorio de destrucción de empleo. Todas las acciones del gobierno de Telde van en la línea de destruir empleo. Hablamos del ERE de las escuelas, donde se van a destruir 52 puestos de trabajo, pero es que en Telde la subida del impuesto de actividades económicas, en la práctica, si esos empresarios que han ya anunciado que se van a ir a otros polígonos industriales como Agüimes, porque tienen unas tasas más bajas, mucho más bajas, hasta un 90% más bajo, eso va a deslocalizar el empleo, vamos a perder empleo local, o también el hecho, por ejemplo, de que hayamos renunciado a participar en el plan de empleo social. Recuerden que es ese plan que el gobierno de Canarias ha puesto en marcha con la Federación Canaria de Municipios para, una parte lo ponían los municipios y otra parte lo ponía el gobierno de Canarias, poder contratar a personas
en situación de exclusión social, es decir, a personas que estuviesen, ¿no?, que pertenecieran a familias donde no se cobra ningún ingreso. Bueno, pues Telde, de los poquísimos municipios, de los 7 municipios canarios, que ha renunciado a pertenecer a ese plan de empleo social y que por tanto no va a sacar a personas del paro para poder trabajar durante 6 meses. Territorio de destrucción de empleo, territorio de ir en contra de la ciudadanía, de subir los impuestos y además echando las culpas al pasado. Y yo digo que cuando uno gobierna para resolver los problemas. Doña Carmen, perdón, eso se oye mucho, el y tú más. O sea, realmente nosotros como medios de comunicación y los televidentes, radiantes, internautas que están escuchando, se oye mucho el y tú más, la herencia recibida, pero la persona está ahí y no se rescata, no se resuelve el problema de esas personas, de esa ciudadanía en general. Sí, al ciudadano que lo está pasando mal, que está parado o que tiene problemas para pagar los libros de texto de su hijo, no le resuelve nada buscar culpables. Podríamos estar horas buscando responsables. Nosotros podríamos afirmar, porque es la verdad, que la quiebra y la deuda brutal que tiene Telde empezó en el periodo 2003-2007 con el caso Faicán. Está ahí, el Ministerio Fiscal lo recoge en su auto de acusación a muchos concejales, a muchos, incluso a la propia alcaldesa, que está acusada ya de haber pertenecido a esa trama de corrupción, pero nosotros estamos más preocupados por buscar soluciones y por eso hemos preparado esas 60 medidas. Para nosotros hubiera sido muy cómodo ir a un pleno y decir, no, miren, ustedes no trabajan por el interés general, ustedes están dejando a los ciudadanos en el borde del abismo, ustedes bajen los impuestos. No, quisimos hacer una oposición responsable, presentamos 60 medidas, pero ni siquiera las leyeron, no nos las dejaron explicar en el pleno. Y las rechazaron sin ningún argumento y ahora pues salen con ese brindis al sol de que quitando 4 asesores que se van a ahorrar 80.000 euros se van a resolver los problemas de Telde. No, miren, quitando 4 asesores no se van a resolver los problemas de Telde. Nosotros hemos hecho propuestas mucho más serias, con más rigor, y en el caso del capítulo político, es decir, del ajuste de los gastos políticos, hemos propuesto, por ejemplo, que se recorten los asesores como mínimo al 50% y que se baje el sueldo todos los concejales y la propia alcaldesa en un 20%, incluidos los concejales que cobran de la institución, hay concejales de nuestro grupo liberados y que cobran del ayuntamiento, incluida la oposición, es decir, que también nosotros hemos propuesto un ajuste para nosotros mismos. Con esas 2 medidas, recorte de un 20% del sueldo de la corporación y de los concejales de la oposición que cobran del ayuntamiento, más el 50% de los asesores, estaríamos hablando de un ahorro de $500.000 de euros. Y eso son otras palabras mayores, frente a los 80 que ella ofrece simplemente para hacerse un lavado de imagen y una operación de maquillaje. Porque con ese $500.000 de euros, y esto no es demagógico, esto es así, podríamos habernos acogido al plan de empleo social. Telde pone $500.000, la consejería hubiese puesto pues casi 300.000 euros y con 800.000 euros podemos sacar pues a más de 100 personas del paro durante 6 meses. ¿Y qué motivo tienen para no acogerse al plan de empleo social? Que no hay dinero y se han quedado tan anchos. Pero hay alternativas para buscar ese dinero. En Telde se siguen pagando, voy a poner solo un ejemplo donde en Telde no se ha recortado el gasto, en Telde se siguen pagando coronas. Y no sabemos con qué criterio, pero parece que no se justifica que con la que está cayendo una institución pague coronas de flores a los ciudadanos, que tampoco sabemos por qué a unos ciudadanos sí y a otros no. Ya pasó en el periodo anterior, las facturas de la etapa Faicán de las coronas, igual que de gastos superfluos como comidas, tarjetas, etcétera, eran importantísimas. Pues vuelven a las andadas a gastar dinero en temas superfluos en un momento donde de verdad las familias lo está pasando fatal. Cáritas en Telde el otro día denunciaba que los servicios sociales municipales no estaban atendiendo a la familia. En 2012 Telde devolvió $500.000 de euros en ayuda de emergencia social. $500.000 de euros en una población que tiene casi 17.000 parados, y que Cáritas decía el otro día que solo a Cáritas estaban asistiendo, en el 2012 era el dato, 800 familias teldenses. Una familia tiene como media 4 miembros, pues estamos hablando de más de 20.000 personas que están teniendo hoy que ir a Cáritas. No todo el mundo va a Cáritas, Cáritas no resuelve todos los problemas, a otros van a otras ONG, a Cruz Roja o a otras ONG. Algunas asociaciones de vecinos están repartiendo alimentos. Esa es la realidad de la ciudad, y ante eso tenemos un gobierno que parece que esa realidad no le interesa, que no le parece importante,
y está más preocupado de subir los impuestos, de vender aguas de Telde y de dejar morir en los juzgados las sentencias de expropiaciones en vez de recurrirlas y defender el interés general, que en buscarle soluciones a los ciudadanos. Estas son las cosas que hacen que la gente cada vez crea menos en esto de la política, porque si ven que sus representantes no les defienden, sino que están en otra tarea, pues se hace muy difícil convencer a la gente que vale la pena participar en política, que vale la pena ir a votar y que lo que hay que hacer es quitar a los que lo hacen mal y poner a otros, y si vuelven a hacerlo mal, pues los quitamos de nuevo. Esa es la ventaja de la democracia, que los podemos quitar. Sí, en Doña Carmen también la ciudadanía de Telde pues salió a la calle para manifestarse en contra de esto, de lo que usted está comentando, la subida del impuesto. Pero después hay políticos que dicen que todo estaba ahí medio orquestado, y realmente hay cada político en Telde que hace unas declaraciones que no sé si cuenta hasta 20 para decir lo que dice, ¿no? Sí, la verdad que afortunadamente no representa a la ciudadanía, y la mayoría de la ciudadanía de Telde es gente normal, gente con cordura, y bueno, y todos los que estuvieron en la manifestación, que por cierto fueron 4.000 personas, entre 3.500 y 4.000 según todas las estimaciones, saben primero que no había alborotadores porque la manifestación se produjo en absoluta normalidad. Hasta las consignas que se daban eran muy respetuosas con el gobierno. Era gente normal y a pie. Yo estuve en la manifestación, estaban los empresarios, estaba don Francisco Pérez, presidente del polígono del Goro, el propio Grisaleña, había profesores de la universidad, había líderes vecinales, ciudadanos normales y corrientes, gente que no tenía nada que ver con ningún partido político. La inmensa mayoría era gente que no participa en ninguna organización política. Es normal que algunos representantes hayan dicho eso pues para intentar confundir, pero la ciudadanía no es tonta y algunos creen que se puede seguir engañando a los ciudadanos de manera indefinida. Nos estamos acostumbrando a oír noticias negativas de Telde ahora, con respecto a la época donde estaba gobernando Nueva Canaria en el Partido Socialista, con un tripartito, ¿no? Sí, sí. Nosotros también nos encontramos un ayuntamiento con muchísimas dificultades. Hay que recordar que cuando nosotros entramos en el 2007, todavía la crisis no había comenzado, pero veníamos de un periodo de parálisis del ayuntamiento por el caso Faicán. Telde estuvo parado, se detuvo a toda la corporación prácticamente, se puso una corporación que sustituyó, pero nadie firmó un papel. Solo un dato, durante 6 meses en Telde ni salieron ni entraron correos, cartas, porque no se pagaba correo. Por esa razón, por ejemplo, se perdieron un montón de casos en el juzgado que se recurrieron. Ahora que tanto se hablan de las expropiaciones, bueno, hay expropiaciones que se perdieron y que hoy son sentencias firmes porque nadie se personó del gabinete jurídico municipal a defender los intereses del ayuntamiento. Por tanto, nosotros nos encontramos un ayuntamiento paralizado, sin credibilidad ante otras instituciones. Esto es muy importante porque, claro, cuando tú vas a pedir un crédito a un banco, cuando tú vas a una institución como el Cabildo del Gobierno a que te adelanten una subvención, no es lo mismo que vaya un ayuntamiento con credibilidad a que vaya un ayuntamiento que no cumple. Bueno, tuvimos que recuperar la credibilidad, tuvimos que normalizar todos los departamentos y luego nos llega una crisis brutal. En el año 2008-2009 nos llega una crisis que hace, por ejemplo, que caigan los ingresos. Los ayuntamientos se financian fundamentalmente de 3 patas: lo que llega del Estado, los ingresos vía Estado, lo que nos llega de la comunidad autónoma, el Fondo Canario de Financiación Municipal, y luego los propios ingresos a través de los impuestos, sobre todo de urbanismo, que en la etapa del boom inmobiliario, pues en Telde se podía ingresar por licencias urbanísticas 11 millones. En la etapa en la que cae y se pincha la burbuja inmobiliaria y ya no es un negocio invertir en la construcción, que es esa etapa que comienza en el 2008, los ingresos vía licencias urbanísticas se quedan en torno a 1 millón de euros, ahora es menos todavía. En global perdimos en ese periodo 21 millones de ingresos. Por tanto, un ayuntamiento bloqueado, caen los ingresos de manera brutal en 21 millones, heredamos una deuda de 35 millones de euros del periodo Faicán, tuvimos que pedir 44 millones al Estado para pagar a los proveedores que durante 4 años no se les había pagado, y llegamos al momento actual en el que este gobierno pide unos 74 millones al gobierno de España para pagar deuda acumulada y ahora un nuevo ICO de 12 millones. Y estamos pues con eso, con una deuda de 125 millones reconocida hoy, que dentro de poco pues se tendrá 12 millones más,
y unos expedientes de expropiaciones que si nada lo evita, bueno, va a suponer también pues muchos millones de euros que nosotros seguimos diciendo que lo que hay que hacer es recurrir en los juzgados, tanto de expropiación como en los juzgados y en las instancias superiores, para no tener que pagar esas cantidades millonarias por dejación o por falta de defensa del interés del ayuntamiento. Y entonces, ¿cuáles han sido las prioridades de este tripartito de la ciudad de Telde? Lleva ya 2 años, el desmantelamiento, por ejemplo, de eso, de las escuelas infantiles y de subir los impuestos. Subir los impuestos. De verdad que aunque me esforzara y procuro ser objetiva, si alguien me preguntara en la calle, dígame, algo positivo no podría, ¿no? No podría, me costaría mucho. Quizás alguna iniciativa de la concejal María, por ser honesta y en honor a la verdad, de la concejala María Calderín, que ha tenido alguna iniciativa de apoyo al sector primario, a la agricultura, a algunos mercadillos, alguna cosita pero muy puntual, con muy poco impacto, es lo único que yo puedo valorar como positivamente, porque lo único positivo que han hecho, que es inaugurar la piscina del Paco Artiler, nosotros dejamos la obra acabada, lo que han hecho es inaugurar. Eran cosas ya de ustedes, de la etapa anterior. Entonces, la realidad objetiva y que el ciudadano, yo creo, percibe es que cuando gobierna Telde del Partido Popular y Ciuca pasan cosas terribles, y cuando hemos gobernado nosotros con nuestros defectos y errores, yo no creo que ningún gobierno sea perfecto, seguramente se pueden hacer algunas cosas mejor, seguramente decidimos hacer un parque aquí, tenía que haber sido más abajo, una carretera más arriba, a lo mejor nos equivocamos pues apoyando más un proyecto de desarrollo que no, y hubo otro proyecto que nos pasó desapercibido y no lo apoyamos. Errores seguro, pero lo que sí está claro es que la diferencia es abismal en las etapas en las que ha gobernado Coalición Canaria, cuando estaba Paco Santiago al frente, y luego Nueva Canaria. Telde ha sido una ciudad que ha prosperado y que ha avanzado. Ese paréntesis 2007-2011 hicimos lo que pudimos para afrontar el descalabro que dejaron en la etapa Faicán y la crisis que nos vino sobrevenida, y ahora pues tenemos a un ayuntamiento, claro, tenemos al peor gobierno en el peor momento, porque yo sinceramente creo que peor momento para la política y para gestionar lo público yo no conozco. Peor momento, dicen los expertos en economía que esta crisis se parece mucho a la crisis del 29, al famoso crack del 29. Y probablemente sea real, porque además es una crisis que parece que no termina, y que por mucho que el Partido Popular hable de una mejora, eso no se corresponde con la realidad, no se genera empleo, las familias cada vez lo pasan peor, y quienes estamos en la calle y seguimos subiéndonos a la guagua todos los días, yendo al mercado y yendo a tirar la basura diariamente, sabemos por lo que está pasando las familias de Telde y de Canarias, y lo vivimos con nuestros jóvenes yo lo vivo con mis sobrinos o con nuestros familiares que también pueden estar desempleados. Por tanto, pero bueno, a pesar de todo este panorama que puede parecer oscuro y gris, yo me gustaría también un mensaje positivo, de decir que nosotros defendemos que hay alternativa, que de esta se puede salir. Es verdad que no vamos a salir, para esto yo soy clara, me decían hoy en la cadena SER, bueno, ¿y esto se podrá salir de esta en Telde? Sí, pero vamos a necesitar una década. Es decir, vamos a necesitar, para poder avanzar hacia el equilibrio económico y financiero, es decir, que lo que ingresemos se ajuste a lo que gastamos, para poder afrontar la deuda y para poder encaminar lo que serían las cuentas del ayuntamiento e ir en la senda de la sostenibilidad, vamos a necesitar una década, y es fundamental la estabilidad política. Necesitamos un gobierno estable, que tenga claras las prioridades, que no haga una política de la improvisación, que no esté, entre comillas, vendido por un pacto donde hay reinos de taifa y donde cada partido pone condiciones para no romper el pacto. Eso es terrible, porque al final están más ocupados de mantener el pacto que de resolver los problemas a la gente. Por eso yo defiendo que es fundamental la estabilidad política. Doña Carmen, su actividad parlamentaria, ¿cómo la definiría? Intensa, ¿no? Porque Nueva Canaria ha tenido bastantes iniciativas en el Parlamento de Canarias, teniendo en cuenta que usted es un grupo mixto, 3 personas, con respecto al Grupo Popular o otros partidos, ¿no? Sí, pertenecemos al grupo mixto, que como bien decía somos 3 diputados, 2 de Nueva Canaria y 1 del PIL, del Partido Independiente de Lanzarote, y efectivamente las comisiones son las que son, y lo que los demás se reparten entre 21, por ejemplo en el caso del Partido Popular, el trabajo nosotros no lo tenemos que repartir entre 3. Eso hace, pues, por ejemplo, en mi caso, que tenga que participar en 5 comisiones parlamentarias y que en todas tenga que participar porque soy la única portavoz.
No pasa como en otros grupos donde hay varios portavoces y se reparten el trabajo. Eso hace que nuestra actividad sea muy, muy, muy intensa, casi frenética. Por eso tenemos tantas iniciativas y porque además hemos hecho un esfuerzo brutal para estar a la altura, ¿no? y para demostrar a la ciudadanía que vale la pena tener un diputado de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias. Hemos querido no defraudar la confianza de los gran canarios, que son quienes nos han votado, aunque hoy somos representantes de todos los canarios y defendemos en el Parlamento el interés de todas las islas. Y bueno, se ha visto claramente en el tema de la refinería de Santa Cruz, donde hemos liderado esa defensa para también dejar en evidencia a aquellos que nos han acusado siempre de insularistas. Creo que es todo lo contrario, a lo mejor son otros los insularistas, aunque lo quieran disimular, y nosotros hemos hecho una defensa del interés general de Canarias, desde mi competencia fundamentalmente en la defensa de dos servicios públicos esenciales como son la educación y las políticas sociales. Ahí he intentado hacer un trabajo intenso de defensa de la educación pública, de hacer una oposición constructiva ante la consejería, de presentar propuestas en positivo, y en el caso de las políticas sociales sí tenemos una actitud bastante más crítica porque creemos que son la gran fracasada de las políticas en Canarias. Siempre lo fueron, nunca tuvimos unas políticas sociales que estuvieran a la altura de las circunstancias. Canarias en el ámbito social es un territorio, diríamos, donde la exclusión y la pobreza siempre ha tenido indicadores más altos que en el resto del territorio, aun cuando nos iba bien económicamente. Canarias tenía tasas más altas de pobreza y exclusión, pero claro, la crisis lo único que ha hecho es cebarse en la población más vulnerable y sobre todo la infancia, que es algo que me preocupa especialmente, porque es una población muy desprotegida, porque si los mayores y las instituciones y los adultos no protegemos a esa población, que son ciudadanos, aunque no voten, y que son nuestro futuro, realmente podemos tener problemas. Los datos de UNICEF en relación a la infancia canaria eran demoledores, muy preocupantes, y hemos hecho una oposición muy dura, muy férrea en el Parlamento en defensa de la población más vulnerable. Por eso presentamos un plan de choque contra la pobreza y la exclusión, que hemos peleado por él muchísimo, que al final hemos obligado al gobierno que reconozca que hacía falta hacer algo, y por eso sacaron la estrategia canaria contra la pobreza y exclusión, pero ha sido también una operación de maquillaje, sin parche, ¿no? Sí, sin recursos. Sí, prácticamente no tiene ficha financiera, 2 millones de euros apenas que le ponen a la prestación canaria de inserción, cuando sabemos que hoy en Canarias pues 1 de cada 3 canarios está o en situación de pobreza o al borde de caer en la pobreza. La gente que lleva más de 2 años desempleado y no consigue ningún empleo y pierde todas las prestaciones, tiene que afrontar una hipoteca, los gastos de agua y luz, la alimentación de sus hijos. De repente te conviertes en pobre. Es una situación que nos puede pasar a todos. Esto es muy importante que la gente sepa, que nadie está inmune a esta crisis, porque estamos viendo que puede afectar a cualquier ciudadano, que de repente pierdes el empleo y por tanto no puedes afrontar tus obligaciones, como puede ser la hipoteca a tu casa. Ya para finalizar, doña Carmen, ¿es complicado estar en política ser mujer o se le exige más por ser mujer? No realmente. ¿Nos examinan más siendo mujer que a los hombres? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Hemos avanzado algo. Pero si tú analizas los parlamentos y los consejos de administración de las empresas, los rectores o las rectores, es decir, los órganos de dirección de todos los ámbitos, educativo, político, judicial, sigue habiendo una gran presencia masculina. Por muchas razones. También porque las mujeres, cuando tenemos que decidir entre la familia o prosperar o avanzar nos decantamos por la familia. Sí, ahí hay una presión cultural importantísima. Y las que hemos optado por seguir avanzando en nuestro compromiso y en nuestro nivel de responsabilidad, hacemos un sacrificio personal brutal. Yo he hecho esta opción, pero he renunciado pues a tener hobby, a practicar deporte o a verme con los amigos. El tiempo que le dedico
a la política lo que me queda es para mis hijos y para mi familia, y por tanto pues he tenido que renunciar a todas esas cosas bueno, que a todo el mundo le gusta, ir por la tarde, de verdad, tomarse algo en una terraza con los amigos y a charlar. Yo eso no puede. Desgraciadamente lo he perdido, mis amigos algunos no me lo perdonan, yo les pido siempre pues comprensión, paciencia, y que bueno, pues lo llevo como puedo, pero es muy complicado, y sobre todo cuando también pues, afrontas una casa, como cualquier ama de casa. Tampoco me quejo porque sé que las mujeres que trabajan en una gran superficie y que trabajan un montón de horas se enfrentan a esta realidad, y probablemente a lo mejor no se sientan a lo mejor tan reconocidas a pesar de su esfuerzo y sacrificio. Por tanto, o pienso en las mujeres que trabajan en la tierra, en la parcería, en los tomates. No me quejo, pero que es verdad que las mujeres tenemos que trabajar el doble y demostrar mucho. Si nos equivocamos una vez, y a la segunda, al hombre se le permite... Se le permite equivocarse. Sí, sí, la sociedad es más permisiva con los hombres, yo creo, ¿eh? Sí, pues nada, ha sido un placer tenerla aquí esta mañana, y muchísima suerte, doña Carmen Nández, en su trayectoria política, no solamente en la ciudad de Telde, sino también a nivel del Parlamento de Canarias. Gracias. Muchas gracias. Espero que la entrevista con doña Carmen Nández Jorge, diputada por Gran Canaria de Nueva Canaria y presidenta de Nueva Canaria en la ciudad de Telde, haya sido sagrado. Recordar que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal Res Digital para que cualquier persona la pueda compartir. Y terminamos con una cita de Simón Bolívar que habla sobre la educación. Un pueblo ignorante es víctima de su propia destrucción. Que tengan un feliz día. Muy buenos días, Gran Canaria.